Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para hoy es la libertad de expresión en América Latina y el Caribe y nuestro hashtag numeral LD Expresión ALC. Bienvenidos. El periodista francés Roméo Langlois, uniformado de militar y capturado en pleno combate, está en nuestras manos. Es prisionero de guerra. Las periodistas Ana María Marcela Yarza y Rocío González fueron halladas muertas este jueves en Ciudad de México. Detalles de este hecho que enluta una vez más al gremio periodístico. En el que fueron torturados psicológicamente con amenazas de ejecución. Toda vez que están con sus teléfonos intervenidos y han recibido acciones de intimidación de parte de desconocidos. El periodista español Javier Espinosa y el reportero gráfico Ricardo García fueron capturados el pasado 16 de septiembre en Siria cuando trataban de salir del país después de estar 2 semanas informando. Bueno, esta noche en la terraza de uno de los edificios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la universidad que nos presta el apoyo investigativo para este programa, con un panel de lujo de periodistas y defensores de la libertad de expresión de las Américas. Pedro Vaca, colombiano, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Rachel Kay, gerente de IFEX, Melissa Vega, agente de la agencia Serigua de Noticias, periodista, y Andrés Alessandro del Foro de Periodismo Argentino. Muy bienvenidos a todos aquí en Bogotá y quiero empezar preguntándoles, Pedro, ¿por qué tiene tantos visitantes de las Américas hoy? Bueno, gracias Laura. A todos ustedes también. Pues la FLIP está de anfitriona en el marco de una alianza que se llama Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, IFEX por sus siglas en inglés, y pues recibimos con mucho agrado la visita de defensores de la libertad de prensa en todo el continente a propósito pues de los desafíos que se mantienen en la región. Y en particular entiendo que están lanzando una campaña, ¿verdad? Sí, digamos que nos conocemos de hace varios años a nivel organizacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues cuenta con una figura que es la Relatora Especial para la Libertad de Expresión que en este momento se encuentra terminando periodo y se está procediendo a nivel regional a una elección de un nuevo relator. Digamos que esto es algo que nos involucra a nosotros, que involucra las libertades informativas de la región y pues nosotros estamos debatiendo sobre las posibilidades de hacer seguimiento y veeduría a este proceso de elección. Bueno, nos vamos a ver una primera nota de contexto y ya volvemos con el debate sobre la libertad de expresión en la región. No somos analistas ni comentaristas. Somos periodistas. Buscamos la verdad. Te presentamos los hechos. Las dos caras de la moneda. Para que seas tú quien llegues a tus conclusiones. Bien informado. No nos casamos con nadie. Nuestro compromiso es con el pueblo. A él y sus causas nos debemos. Le damos voz a quien no la tiene para que sus reclamos sean escuchados. El conflicto de la prensa con el poder en algunos países de América Latina ha entrado en una vía inquietante. El trabajo de los medios de comunicación críticos e independientes se enfrenta a dificultades para acceder a la información de interés público, a insultos, hostigamiento e incluso a amenazas. Estos inconvenientes varían sustancialmente en cada país y dependen de cada escenario donde se desarrolle la actividad periodística. Protestas sin garantías para cubrir. Es el título del informe anual sobre el estado de la libertad de expresión 2013, elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia. Según el documento, la violencia y las agresiones a las y los periodistas y comunicadores dejaron alrededor de 194 víctimas en el año 2013 solo en Colombia.
Además, el informe registra 123 violaciones a la libertad de expresión durante movilizaciones, marchas y manifestaciones de protesta social. Durante la presentación del informe, el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa expresó que Colombia es uno de los países en América Latina donde se continúa asesinando a periodistas por hacer su trabajo, muchos por la cobertura de casos de corrupción y en menor medida están relacionados con el proceso de paz. Y sí se convierte en un mecanismo censurador y sobre todo que infunde un temor muy grande a los periodistas. La FLIP busca fortalecer la libertad de prensa en América Latina a través de una cobertura especial, con una serie de reportajes que muestran la situación de Ecuador, México y Argentina. Según el informe, Costa Rica y Uruguay son los únicos países hispanos que gozan de una prensa completamente libre. Los demás países latinoamericanos con prensa parcialmente libre son Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Ecuador, Chile y Colombia. Cuba, Honduras, México y Venezuela son los países con mayor restricción a la libertad de expresión. La FLIP agrega que América Latina es una de las regiones del planeta con mayor deterioro en la libertad de prensa durante los últimos años. Bueno, Rachel, ¿por qué el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana es tan importante para las organizaciones que conforman IFEX? Bueno, creo que hay varias razones, ¿no? Pero algunos muy importantes, empezando por el hecho de que es una figura independiente, ¿no?, de las agendas de los estados que forman parte de la OEA y da entonces un apoyo a las organizaciones locales en su trabajo y también en la defensa de la libertad de expresión. También a nivel internacional realmente se ha convertido en un modelo para otras regiones. Hay en África y en Europa hay dos puestos parecidos y ellas son dos mujeres también relatoras que trabajan también con la de la América, pero por ejemplo en Asia no hay ese puesto y creo que es un desafío y las organizaciones de libertad de expresión en la región han notado la importancia que tenga la relatora aquí en las Américas y el trabajo que ha hecho. ¿Qué efecto práctico ha tenido la relatoría? Es un camino de ida y vuelta, ¿no? La relación entre la relatoría y las organizaciones. Por un lado, la relatoría se nutre del trabajo que hacemos cada una de las organizaciones en nuestros países para hacer su propio informe y también para presionar en el sentido diplomático del término a los estados en función de los temas de cada agenda individual. Y al mismo tiempo, las organizaciones nos inspiramos en aquellas directivas, aquellas recomendaciones, aquellos estándares que la relatoría elabora para que el contexto de libertad de expresión mejore en cada uno de nuestros países. Por poner un solo ejemplo, toda la agenda que tiene que ver con el acceso a la información pública, ¿sí?, que desde hace más de 15 años en América Latina se ha impulsado por la aprobación de leyes específicas en la materia, ha tenido en el rol de la relatoría un papel muy destacado para impulsar en cada país ese desafío. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de informes, a través de protocolos específicos o lineamientos internacionales que marcan cuáles son buenos ejemplos en la materia, destacando buenos ejemplos en la materia. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la ley de acceso a la información, que no contamos, ha intentado inspirarse en esa ley marco que propone la relatoría, en esos principios que propone la relatoría. Ese es solo uno de los temas. Después hay muchos otros que podemos indagar a lo largo de la conversación. Otro de los puntos muy importantes, creo yo, es que, por ejemplo, para el área de Centroamérica y de México, la relatoría ha sido de mucha ayuda cuando se pronuncia en casos de asesinatos y amenazas contra periodistas. Somos una de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo y desde la relatoría hemos tenido y obtenido muy buen apoyo cuando uno de estos hechos sucede. Bueno, la relatoría ha tenido muchos enemigos. En la última reforma de la Comisión Interamericana se habló incluso hasta de poder acabar la relatoría. ¿Qué es lo que molesta tanto esta relatoría? No, yo creo que la libertad de expresión siempre estará en disputa
con las lógicas de poder existentes, sean estas, independientemente de la corriente ideológica que se trate, digamos que una libertad de expresión plena siempre es algo que va a estar cuestionando la vigencia de cualquier tipo de gobernante. Entonces, digamos que creo que otra cosa para resaltar de la relatoría es como su aporte técnico en materia de libertad de expresión. Digamos, se aparta un poco a lo mejor del acaloramiento que puede tener un país cuando debate la libertad de expresión y lo eleva a un estándar, ¿sí?, que debería, o digamos los estados, si quieren promover y garantizar la libertad de expresión, deberían incorporarlos. Entonces, si asesinan a un periodista, la relatoría documenta el caso y se pronuncia para que existan investigaciones serias y oportunas que sancionen a los responsables y eviten la comisión de nuevos delitos. Pero digamos, esto es uno de las aristas de trabajo de la relatoría, pero digamos que si se denuncia por injuria y calumnia a un periodista por parte de un funcionario público como una medida para callarlo, si hay un abuso de esa medida, la relatoría también interviene y propone un estándar de valoración judicial de este tipo de casos. Pasa lo mismo con acceso a la información pública, pasa lo mismo, por ejemplo, con las intervenciones que desde algunos sectores se plantean sobre el Internet. Entonces, si el Internet es un espacio donde se garantiza la libertad de expresión, pero donde también una regulación mal pensada podría entrar a tocar la frontera de la censura, y la relatoría aporta un componente técnico. Digamos que esto es algo que puede ser incómodo para determinadas lecturas de gobernanza de los países, y de cierta manera la relatoría también hace un listado de los países más preocupantes. Entonces llega un momento en el que si un país reiteradamente aparece en esta lista de países donde la libertad de expresión es preocupante, sienten digamos, un cierto nivel de asfixia por estar allí, pero yo creo que es completamente normal, incluso es saludable, que digamos, habla muy bien de la labor de la relatoría, que existan gobiernos que pretendan, digamos, restringir sus funciones. Bueno, pero ¿cuál es la agenda específica de la relatoría? En los informes que publica la relatora, Catalina Botero, ¿cuál es la agenda? Me hablaron de acceso a la información pública, de protección de protección física a los periodistas, a la integridad y a la vida de los periodistas. Usted me habla de la regulación y la estandarización, o sea, el aporte técnico. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué más tiene la relatoría como agenda? Por ejemplo, todo el combate a lo que son las leyes restrictivas en materia de calumnias e injurias en los países que, por ejemplo, en el caso de Argentina se han derogado en la parte penal. Se le dio impulso a través del tratamiento que tuvo el sistema, no solamente la relatoría, el sistema en general, el sistema interamericano de derechos humanos, pero a partir también de la acción y de incidencia permanente por parte de la relatoría. Ese es un tema muy importante que no en todos los países de la región se ha derogado y que es una espada de Damocles en muchos periodistas y en muchos medios a la hora de hacer investigaciones sobre cuestiones de interés público. ¿Qué países han pasado ya la eliminación de la calumnia como delito? Tengo así la idea que está Uruguay. Uruguay pasó hace muy poquito, hace año y medio. En el caso de Chile también. No estoy seguro en el caso de Perú, pero creo que estaba en la agenda también. Argentina ha sido un motor a nivel continental a partir de un caso específico que trató la CIDH, el caso Kimmel. El caso Kimmel. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Una sentencia contra un periodista por una investigación periodística donde se denunciaba a un juez por su accionar en la dictadura. La sentencia fue monstruosa, enorme en cantidad de dinero, no recuerdo exactamente el monto, y todo el proceso que duró 15 años en el sistema interamericano, finalmente la Corte Interamericana falló y recomendó, falló a favor de Kimmel y recomendó que el Estado argentino derogue la parte penal y la parte civil. Hasta el momento solamente se derogó la parte penal de los delitos de calumnias e injurias. Nosotros estamos tratando de tener incidencia a nivel local para que también se derogue la parte civil. Ese, por ejemplo, es un tema muy importante porque tiene que ver con la labor específica de los periodistas, de los medios y también de los defensores de derechos humanos. No sé si quieren aportar otros temas. Y digamos, en otros casos no implica una reforma legislativa, pero sí implica una práctica en el ordenamiento jurídico interno, que es, por ejemplo, en el caso colombiano. En el caso colombiano la injuria y la calumnia existen, sin embargo los estándares que de alguna manera ha recogido la relatoría deben ser incorporados por los jueces cuando denuncian a un periodista por injuria y calumnia. Entonces, independientemente de que exista derogación o no de la injuria y la calumnia, lo cierto es que el aporte de la relatoría es, digamos, orientativo a los operadores judiciales, diciéndoles, cuidado ustedes cuando tengan un caso en el que denuncian a un periodista por injuria y calumnia,
Y si es una persona, un político, por ejemplo, este político puede estar buscando censurar un debate público. Tengan mucho cuidado cuando aborden esos casos y implementen los estándares que hemos generado. Otro de los puntos muy importantes o de los temas que ha mantenido en agenda la relatora es el acceso equitativo a los medios para todos los grupos y para todos los sectores. Habla de las mujeres, de los pueblos indígenas y, por ejemplo, en mi país la ley no reconoce las radios comunitarias, que gran parte de la población indígena hacen uso de las radios comunitarias para dar divulgación de sus formas de cultura y de sus formas de organización, pero estas radios no están legalmente reconocidas, y ella ha hecho pronunciamientos constantes sobre la importancia de que todos los sectores tengan acceso equitativo a los medios. ¿Y eso ha tenido eco en Guatemala? Ha hecho unas cuantas, bueno, la recomendación de parte de la relatoría ha sido en 2 ocasiones, y es el Congreso el encargado de reformar la ley para que reconozca a las radios y que los pueblos indígenas puedan tener acceso a los medios, pero no lo ha hecho. Yo les quería preguntar si ustedes, desde las organizaciones en las que están, sienten que los informes de la relatora reflejan su propia evaluación sobre lo que sucede en sus países o su mirada sobre la región. Por ejemplo, Rachel, desde Canadá, ¿refleja realmente lo que pasa? No, completamente. Y yo creo que, como dijo Andrés también, nutre también de la información de cada organización en la región, que los casos que están siguiendo, la información que sacan, eso se refleja ya en su informe y refuerzan el trabajo que está haciendo a nivel local. Además, frente a este tema, yo creo que los informes de la relatoría sobre la situación de libertad de expresión en el continente están mucho más enriquecidos de lo que podemos hacer nosotros desde las organizaciones, sobre todo porque nosotros tenemos una mirada de lo que sucede, pero la relatoría también se nutre de información que aportan los estados. Es decir, si por ejemplo la Fundación para la Libertad de Prensa pone en conocimiento de la relatoría que existe una situación que a nuestro juicio afecta a la libertad de expresión en Colombia, la relatoría solicita información al Estado y pondera, digamos, la situación. O sea, no es solo la información desde la sociedad civil, sino también es la información que de manera oficial remiten los estados. Y además la relatoría ha sido también un referente para que buenas prácticas que suceden en algunos países sean de alguna manera compartidas con otros estados, y digamos en Colombia existe, dado digamos el riesgo al que están expuestos los periodistas, existe un programa de protección, digamos, existe la Unidad Nacional de Protección, y este es un programa que de alguna manera ha sido reconocido por el sistema interamericano como un programa con cierta solidez, a pesar de que sigue teniendo algunas dificultades, y se está emulando en otras regiones donde actualmente están asesinando muchos periodistas, como en Honduras. Entonces digamos que también es un puente de integración de los estados en cuanto a sus buenas prácticas para garantizar la libertad de expresión. Yo les quería preguntar, digamos, haciendo un poco aquí, jugando abogado del diablo, una de las quejas constantes de los estados frente al gremio periodístico es que, bueno, ¿quién controla a los periodistas? O sea, si no puede haber, o sea, un delito de calumnia en el ámbito penal, tampoco se le quiere en el ámbito civil. Si todo puede ser usado para callar a un periodista, los estados se preguntan, y bueno, ¿y quién los controla? ¿Quién controla a los periodistas? Bueno, en nuestro caso nosotros promovemos la autorregulación, ¿no? Pero además promovemos una observancia participativa de las audiencias, que por supuesto tiene su contacto directo con lo que es la autorregulación. Es decir, si un medio de comunicación difunde cuál es su ética profesional, cuál es la ética con la que encara la tarea periodística, el ciudadano, en este caso televidente, radioescucha, el lector de internet o lo que fuere, tiene la posibilidad de verificar que los mecanismos, la metodología de trabajo de ese medio se cumple a partir de lo que dice su código de ética. Eso es un estado ideal. Pero listo. Ese es el estado ideal. ¿Qué es el código de ética? O sea, ¿dónde uno encuentra el código de ética de un medio? No, o sea, hablemos del deber ser. Es que hay una gran carencia. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos las organizaciones que defendemos a los periodistas, las organizaciones que defendemos la libertad de expresión, de que muchas veces nos toca defender situaciones que no son muy defendibles desde una ética profesional. Sin embargo,
primero está el valor de la defensa de la libertad de expresión, pero sí tiene que haber una reflexión por parte de las audiencias y de los propios periodistas respecto de cómo llevan adelante sus prácticas profesionales. Eso, por ejemplo, es lo que promueve mi organización, que los medios de comunicación, y si no son los medios, los periodistas tengan código de autorregulación ética y que esté difundido, que esté publicado, que cada persona conozca cuál es la ética profesional con la que un medio lleva adelante su tarea profesional. No sé si pasa en otros países, pero es un tema muy complejo, sobre todo cuando los estados quieren imponerlo por una ley. Yo creo que hay discursos de la libertad de expresión, libertad de prensa, que uno puede compartir o no puede compartir. Digamos que pueden ser excedidos, que pueden ser groseros, ofensivos, impertinentes, pero digamos la libertad de expresión los cobija. Y los cobija por una simple razón, y es que el costo de intervenir un discurso, el que sea, digamos, el más desatinado, es muchísimo más grande que garantizarlos todos, ¿sí? Entonces, digamos, esta es una pregunta muy difícil porque pues, nos enfrentamos día a día con eso, pero un poco la lectura que yo hago del asunto es más fácil promover que existan más voces, ¿sí? A intentar domesticar una con la cual no estoy de acuerdo. Digamos, la existencia de esa voz con la cual no estoy de acuerdo solo puede ser contrastada de cara a una audiencia con otra voz que sea, digamos, que se contraponga en el mismo debate público, ¿sí? Y no, digamos, no tratar de influir en determinados contenidos cuando son reducidos. Digamos, eso toca el tema de la pluralidad y de que, digamos, un discurso desatinado no se confronta hacia ese discurso, sino con la posibilidad de que existan muchos otros discursos. Bueno, nos vamos, perdón, Melissa, nos vamos a una primera pausa, pero cuando volvamos te doy la palabra y más preguntas sobre la regulación, la autorregulación en el periodismo. Ya volvemos. Seguimos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano hablando de la libertad de expresión en América Latina y el Caribe. Y Melissa, le había quitado la palabra. Dígame. Bueno, pues yo creo que todo este debate de la cuestión de los mensajes y los discursos, si son éticos o no profesionales, pasa por el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión como eso, precisamente, como un derecho humano, como un derecho de todos los seres humanos, de todas las personas. Todos tenemos la libertad de expresarnos, pero estoy segura que cada país, cada ley, cada constitución en los países tiene ciertas restricciones. Se regula la libertad de expresión precisamente en las constituciones de cada país y pues de ahí que hay que hacer una campaña muy grande y un reconocimiento muy grande de que las sociedades deben y tienen derecho a expresarse. También las sociedades, en la medida en la que van tomando conciencia de este asunto, van a ser más capaces de consumir productos informativos con mayor calidad, de exigirlos a los medios. Claro, pero es una lógica muy de mercado. Yo pongo mi código de ética y el consumidor de la noticia va a aquel medio que sea más o menos responsable y esperemos, pero ahí le diría, usted sabe que son los gobiernos de izquierda que más se han enfrentado a la relatoría. Yo pienso que ellos dirían algo así como, ahí el capital arrasa y el consumidor de la noticia en principio no sería libre para elegir. ¿Qué respuesta hay para defender la libertad de expresión en ese caso? Que el concepto tiene que ver con lo que decía Pedro respecto del pluralismo. Esa clase de gobiernos intentan identificar a un solo enemigo y aglutinan en ese enemigo a todos los medios que no se condicen con su punto de vista o con su visión del mundo. Y no es un solo medio, son un montón. Claro que a medida que la acción de ese gobierno los va cercenando, termina siendo cada vez menos. Entonces no es un solo medio. Y eso pasa en mi país. Desde el gobierno hay un discurso de cuestionar a toda una constelación de medios más o menos críticos, más o menos cercanos a determinadas políticas de Estado, como si fuera un todo, un único enemigo. Entonces ahí pasa la diferencia. Quizás me estoy un poco yendo del tema, pero para explicar que el pluralismo es la base de cómo combatir ese tipo de discursos, por ejemplo, a partir de la relatoría, que también toma el tema del pluralismo, como bien explicaba
Melissa como uno de sus ejes. Y lo que está diciendo Melissa tiene que ver con las responsabilidades ulteriores. ¿Hay limitaciones a la libertad de expresión? Por supuesto que las hay, y están taxativamente explícitas en las constituciones. Bueno, Pedro es abogado y lo puede explicar mucho mejor que yo, pero hay responsabilidades ulteriores, y de ahí viene el compromiso que tenemos que tener los periodistas con un tratamiento ético de la información. Pero en ese punto, digamos, para ser un poco gráfico, tendría una cancha de fútbol y ahí está la libertad de expresión. Y las fronteras, las líneas, ¿sí? Están, digamos, están por fuera, pero además son específicas y en casos muy concretos, digamos. Uno no puede hacer libertad de expresión sobre pornografía infantil. Digamos, existe un valor superior que está en esa frontera, digamos. La libertad de expresión no puede justificar la pornografía infantil, no puede justificar la apología al genocidio, ¿sí? Pero digamos, todo lo demás que se mueve allí debe fluir de una manera libre. ¿Sí? Digamos, lo preocupante es que algunas tendencias, digamos, que se piensa en la libertad de expresión, quieren entrar al juego de la información. ¿Sí? Digamos, creo que es saludable no entrar en ese juego, sino tener claras cuáles son esas fronteras. Esas fronteras no son los contenidos. Bueno, aquí recientemente, en los últimos años, ha habido una discusión en las Américas muy grande sobre las leyes de medios, lo que se llama la ley de medios en Argentina, la de medios en Ecuador. Rachel, usted que tiene la mirada desde Canadá de toda la región, en general, ¿qué podría decir en general? ¿Qué tienen en común estas leyes de medios? En eso no soy experta, ¿no? Yo diría que son variadas, ¿no?, en la región, y especialmente pensando en lo que acabamos de hablar sobre injuria y calumnia, ¿no?, que cada uno tiene su cosa, y cómo trata eso también. Lo que está surgiendo ahora es cómo tratar a los medios en línea, ¿no?, cómo ver lo que está pasando por el periodismo en línea y en los medios sociales, cómo incorporar o no eso en las leyes. Y de eso sí es una discusión dentro de cada país que está en distintos niveles, pero no sé si alguien conocerá más. Perdón, Laura, claramente ha habido una tendencia en la región a plantear legislaciones en la materia de regulación de espectro radioeléctrico, radiotelevisión. ¿Y eso es bueno o malo? Eso me parece súper positivo porque es un derecho de los estados a regular el espectro, que es finito, digamos. Uno tiene determinada cantidad de espacio. La televisión digital quizás aporta tecnológicamente otras posibilidades, pero lo que es el espectro analógico tradicional, radiotelevisión, tiene un espacio limitado, y el estado tiene el derecho y la potestad de hacerlo. Y quizás muchas de las leyes en nuestra región carecían de elementos para que los estados intervengan de forma adecuada. Eso pasaba en mi país, donde había parches a una ley de la década del 80 que no te permitían dar cuenta de los cambios que había evolucionado, por ejemplo, con la televisión por cable, por poner un ejemplo. Eso es un tema, y me parece válido, y de hecho la propia relatoría de la OEA, la propia relatoría de la ONU han destacado, la libertad de expresión me refiero, han destacado esto como algo positivo para el avance en materia de libertad de expresión, precisamente por lo que decía Melissa, por la ampliación de la pluralidad de voces. Ahora, ¿qué pasa después con el contenido de esas leyes y con la aplicación de esas leyes por parte de determinados estados? Y acá es donde entramos un poco a las divergencias, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la ley argentina, desde el punto de vista del contenido, no se metía demasiado en lo que tenía que ver con el contenido del tratamiento periodístico e informativo de los medios. Pero en el caso de Ecuador sí. La figura del linchamiento mediático, acá Pedro me puede ayudar un poco más. ¿Eso qué es? O sea, ¿eso existía antes o es un invento, digamos, ecuatoriano? Yo creo que lo que hay es, digamos, la confluencia de dos agendas muy distintas de libertad de expresión. Hay una agenda liberal, ¿sí?, históricamente liberal, digamos, en la cual los estados se garantiza la libertad de expresión en la medida en que los estados no intervienen. Sí, y que es una perspectiva que ha estado pues consolidándose a través de largos años. Y de un tiempo para acá existe una perspectiva que, digamos, con un argumento de democratizar, ¿sí?, justifica que el Estado, autoridades, intervengan a regular los juegos del flujo de información, ¿sí? Digamos, yo creo que en un momento como el que atraviesa la región, digamos, no se puede defender a ultranza ninguna de las dos teorías. Digamos, hay que buscar un punto en el que se converge y se habla, digamos, en cuanto a estructura para ejercer la libertad de expresión. Yo
coincido en que, con Andrés en que el Estado puede intervenir. En cuanto a los contenidos, no. Digamos, me parece que si yo digo este tipo de discursos deberán ser tratados de esta manera. Pero cuando estamos garantizando, espera, estoy tratando de entender aquí si hay una contradicción entre ustedes dos o no, porque yo creo que le entendí a Andrés diciendo, está bien que el Estado intervenga, el problema es cómo interviene. Y cuando tú estás interviniendo, sí, pero cuando intervienes para decir tengo que garantizar pluralidad, estás interviniendo en contenidos, porque son contenidos que le estás sacando a otro agente productor de noticias, ¿o no? Por ejemplo, en Guatemala lo que hemos planteado y lo que las organizaciones agradeceríamos es que el Estado intervenga en la regulación contra los monopolios, porque eso impide la equidad y el acceso a los medios para todos y a la información. Claro, pues es un poco el discurso de Correa también, ¿o no? Exacto. Hay que analizar el contexto. Hay que analizar cada contexto. Viene así, ¿no? Bueno. Hay que analizar, te digo, por ejemplo, es el caso de Guatemala. Nosotros agradeceríamos que el Estado interviniera o regulara los monopolios, porque impiden el acceso equitativo a los medios y no hay un espacio de expresión para todas y para todos. Okay, ¿por qué este contexto diferente al de Ecuador? Absolutamente. ¿Por qué es diferente? Porque ahí hay un cercenamiento, ¿sí?, de determinados grupos sociales que no tienen cabida en lo que es una configuración y una constelación mediática determinada. Entonces el Estado tiene que tomar ese desafío de democratizar las voces. Distinto es cuando el Estado intenta reconocer o encuentra que hay un espectro mediático al que no puede dominar, al que no puede doblegar, entonces agarrándose de un buen concepto que nadie puede discutir, como es el de la democratización de la información, genera otro monopolio, ¿sí?, o un monopolio mucho más grande en muchas ocasiones que aquellos otros grupos a los cuales denominaba monopolios y que por ahí eran 3 o 4 o 5 grupos específicos. Es muy distinta la situación, porque además uno tiene que ver efectivamente que en el caso de Ecuador hay una pretensión escrita en la ley, no me acuerdo si es el artículo 16 exactamente, de meterse con los contenidos y analizar y de decidir si le otorga o no una licencia o si continúa o no una licencia en función de el tratamiento periodístico que hacen de la información sobre un funcionario. Claro que Pedro nos iba a contestar lo del linchamiento mediático y se fue por las ramas. Cuéntenos lo del linchamiento. Pero lo que quiero decir es, hay unos verbos que yo creo que son favorables a la libertad de expresión y otros que no, digamos, y que uno puede atacar el mismo problema dependiendo de cuál conjugue. Entonces uno dice, monopolios, oligopolios, democratización, lo voy a enfrentar con el verbo regular, yo soy partidario de no. Pero si me dices, monopolios, democratización, lo voy a enfrentar con la palabra incentivar a otros actores, yo te digo que sí. Digamos, es que el problema no está en que uno no identifique, digamos, una circunstancia de a lo mejor mayor participación de otros sectores en la comunicación. El problema está en cómo la mano del Estado atiende ese problema, y creo que ahí es donde está la divergencia, digamos, lo que yo decía, la agenda liberal y la agenda, entre comillas, democratizante. Y hay otro punto que me parece importante en el cual la relatoría también ha planteado unos estándares, y es el dinero del Estado que se canaliza, digamos, la pauta oficial, ¿sí? Buena parte de los medios de comunicación privados y públicos del continente se sostienen a partir de la pauta que hacen distintas entidades en los medios de comunicación. Si yo, por ejemplo, en aras de un discurso democratizante, doy privilegios de concesiones, digamos, de pautar en determinados medios y no en otros, estoy incentivando un discurso y desincentivando el otro. ¿Sí? Entonces, digamos, depende, el verbo es importante, ¿sí? Digamos, el verbo regular es un verbo que no es compatible con la libertad de expresión. Esto de la pauta, que parece ser como una camisa de fuerza que tienen los medios en América Latina y el Caribe, ¿eso pasa, por ejemplo, en Canadá? Digamos, que la pauta oficial sea usada de esa manera para castigar medios, ¿o no? O sea, ¿o es una cosa muy nuestra, muy latinoamericana? No, con el gobierno que tenemos ahora sí las cosas van cambiando, Yo diría que sí, no exactamente con la pauta, pero sí ha estado influyendo más, especialmente en la cadena pública que tenemos en Canadá, sí ha utilizado su fuerza o su poder para influir en cómo
cómo informan, sobre qué informan, pero a nivel muy bajito. Entonces, por la gente en la calle no se nota una gran diferencia, ¿no? Pero para los que están trabajando en libertad de expresión, sí se nota. Lo que está faltando, perdón Laura, en la región específicamente, es lo que seguramente hay en Canadá y en algunos otros países que son referentes en la materia, que son leyes específicas que regulen qué es la pauta, para qué se usa, en qué contexto, qué criterios se utilizan para poner o no dinero. El rating, por ejemplo, es un criterio, pero puede haber otro criterio, que es darle más dinero para intentar que medios que no tienen demasiado alcance tengan un mejor alcance, como entiendo que es lo que propone en el caso de Guatemala Melissa. En Argentina también, por ejemplo, sucede eso, ¿no? Que hay medios muy pequeños que no tienen alcance y que quizás con una mejor antena, un mejor sistema de cableado podrían llegar a más destinos. Pero sin embargo, la pauta se canaliza exclusivamente para aquellas agendas que se condicen o se acercan demasiado a lo que propone el Estado. Y termina transformándose en elementos de censura en muchas ocasiones. Y no sucede solamente con el gobierno nacional, sucede con los gobiernos nacionales, con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales, que realmente tienen un valor, un poder tremendo de marcar agenda. Y ahí es donde también se termina metiendo en los contenidos. Pedro, en el punto 2, en la negociación de La Habana, de participación política, las FARC exigieron la financiación por parte del Estado de medios alternativos, incluyendo de un medio propio. ¿Debe el Estado hacer eso en términos de canalizar recursos? Bueno, digamos que en los diálogos de negociación de La Habana, en el segundo punto de participación política, se tocó el tema de medios de comunicación. Es que por las reglas de la mesa de negociaciones, el hermetismo que existe, digamos que no hay elementos suficientes para decir la profundidad del debate fue esta. Pero, digamos, para atender un poco la pregunta que tú me haces, Colombia, digamos, es un país que tiene experiencia en la inclusión mediática de grupos que se someten a un proceso de paz y desmovilización. Digamos, y no es tan lejana, o sea, con el noticiero AMPM, por ejemplo, fue un noticiero que su junta directiva era del M19 y fue un noticiero que se transmitía por televisión abierta. Entonces, digamos que creo que el referente... Pero fue experiencia exitosa, porque ya no hay nada de eso. Digamos, ¿sí? Yo no sé concretamente el fin de AMPM, digamos, lo que hemos podido documentar en la FIB es que fue algo sostenible, que fue algo que tuvo un cierto nivel de audiencia y que, digamos, fue el cambio de la televisión abierta a las licencias privadas, lo que también le restó buena parte de audiencia a estos canales abiertos. Digamos, puede ser también un problema más de gestión del medio que de oportunidad. Digamos, es probable que Colombia pueda verse abocada a debatir la oportunidad de inclusión mediática, ¿sí?, que es distinto a un problema ya de gerencia de un medio de comunicación y que pues finalmente no tenga un futuro. Pero creo que en cuanto a oportunidad, Colombia es un país que tiene experiencia y hay otros países que también tienen experiencias similares, como sucede por ejemplo en Sudáfrica o en El Salvador, donde precisamente después de procesos de transición, la comunicación fue un valor fundamental para robustecer la democracia. Digamos que creo que esto es un tema muy delicado en Colombia, digamos, porque existen buenas críticas y resistencias, pero yo creo que hay que también tener en cuenta pues ese espejo de nuestra propia historia. Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con más de Libertad de Prensa en América Latina y el Caribe. Volvemos con hashtag internacional, hablando de la libertad de prensa en América Latina y el Caribe. Melissa, usted viene de un país que firmó un acuerdo de paz y de una región convulsionada hoy en día por las presiones del crimen organizado. ¿Cuál es la situación del periodismo hoy en día en México y Centroamérica? Sí, pues bueno, Guatemala firmó la paz en 1996 y a partir de ahí somos una democracia muy joven. Tenemos muchas cosas por aprender, por discutir, por abordar
nos falta madurez en algunas cosas y precisamente esa falta de madurez se refleja en el ámbito de la comunicación, de la información y del periodismo. Pues bueno, uno de los problemas más graves que también nos ha atacado desde esta era democrática es precisamente estos niveles de violencia y de criminalidad. Bueno, pero sabes que antes de empezar el tema del crimen organizado y de la violencia, quería hacerte una pregunta. Seguramente tú eras muy joven cuando se firmó el acuerdo de paz, pero yo sí quería hablarle pues para una audiencia colombiana. Sí. ¿Qué balance sacan ustedes de las responsabilidades especiales, o quizás no son especiales, de un periodista cuando se firma la paz en un país en transición hacia la paz? ¿Qué se dicen los periodistas? ¿Qué sienten que tienen como responsabilidad ante semejante desafío de construcción de paz? Bueno, en principio yo creo que te comento, Serigua fue el único medio en Guatemala que cubrió los 10 años de negociación de la paz. Fue una experiencia única porque no todos los medios estaban abordando esos temas. Los temas del genocidio, los temas de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué cubrían? O sea, ¿qué cubrían con el país negociando? Se autocensuraban y era todo muy superficial. Y te digo, bueno, incluso hubo una nota que hicimos desde Serigua que evitó una masacre en un lugar que se llama Chimaltenango y por el cual recibimos un reconocimiento en aquel entonces. Pero muchos, incluso el dueño del mayor periódico en Guatemala, hace como 5 años reconoció públicamente y pidió disculpas porque el medio no cubrió la negociación de paz como se debía en aquel entonces. Y hizo un llamado precisamente a todos los demás medios para que nos constituyamos, todos los medios de comunicación, precisamente en esa herramienta que impulse la democracia, el fortalecimiento de la democracia. Yo debo decir que este es un llamado, Pedro, que hacemos desde Canal Capital porque hemos hecho muchos debates adentro de cuáles son los desafíos que tenemos en este momento en que estamos ante una negociación de paz. Interesante saber cómo fue en Guatemala y cómo es ahora que están en medio, o sea, están blanco de un narcotráfico, crimen organizado. ¿Cómo practican el periodismo ahora? Pues bueno, el periodismo se practica con mucho miedo y temor, principalmente en el área rural y en los departamentos. Es una situación similar en México, que los estados más alejados de la capital son los más vulnerables y que se encuentran en una constante situación de riesgo ante las amenazas que constituyen el crimen organizado, los diferentes grupos del crimen organizado y la narcoactividad. Cuando hablamos de grupos del crimen organizado me refiero a todos esos grupos, no solamente al narcotráfico, a los carteles, sino que a los grupos que trafican niños, a los grupos de robo de autos, de robo de motos, a los polleros, quienes hacen trata de personas. En el tema de las migraciones son quienes mueven y movilizan a los indocumentados. Exacto. Y entonces, pues bueno, se ejerce el periodismo con mucho temor, con mucha cautela y con mucha autocensura. Exacto. Hasta cierto punto con censura. Estos grupos están censurando, ¿verdad? Y se está generando una propia autocensura de los periodistas precisamente para resguardar sus vidas. No, lamentablemente la autocensura suele ser una estrategia defensiva, ¿no? Nosotros que cuestionamos el fenómeno de la autocensura como una limitación de la calidad periodística, tenemos que reconocer que hay situaciones en las cuales la autocensura es un método de defensa, lamentablemente. Alguna palabra autocensura claro, es una palabra extraña, ¿no? Porque no es una cosa que quiere hacer la persona, lo hace por el miedo, por las cosas que pueden pasar, que no lo está haciendo porque lo quiere hacerlo. Y a veces casi que inconscientemente, ¿no? Completamente, ¿no? Y es una cosa que de repente es como manejas tu trabajo, ¿no? Para tener trabajo, para tener poder... Uno de los puntos creo que más preocupantes en cuestión de censura y autocensura es que precisamente es lo que es un círculo vicioso que nos va llevando a la impunidad.
a la impunidad, esa cosa que es tan difícil de combatirla, no es imposible, y precisamente de esto hablaba la relatora ayer en la presentación del informe de FLIP, que se puede combatir la censura y la autocensura, pero los sistemas de justicia deben ser fortalecidos. Se puede encarcelar a los criminales, se puede combatir y desarticular a las bandas del crimen organizado, pero para esto se requiere de estados fortalecidos. O sea, es un problema mucho más estructural de los estados. Estado de la impunidad en la región, Rachel. Bueno, no figura muy bien, ¿no? Creo que a nivel mundial realmente dos cosas pasan desde mi punto de vista. Primero, en la región sigue con muchos casos de periodistas asesinados sin resolver, ¿no? En varios países, en Colombia, en México, en Brasil, en Honduras, y también se nota que yo veía durante un tiempo el método de silenciar a un periodista no era de matarlo, ¿no? Porque ya había llegado como un nivel de la autocensura de otras maneras, ¿no? Para poder silenciar, pero se está montando otra vez desde un punto de vista. Por ejemplo, en Brasil acaba de matar un camarógrafo y no es el primero en los últimos años, que durante un tiempo no era común, ¿no? Creo que la alianza con quienes donde participamos en la región, la alianza IFEX-ALC, ha trabajado en los últimos 2 años un informe sobre la situación de la impunidad en la región para demostrar dónde estamos y dónde tenemos que llegar, ¿no? Y intentar combatir la impunidad en toda la región, porque realmente es, como dice Melissa, un círculo vicioso, ¿no? Que si no hay justicia, pues ya los que violan el derecho de libertad de expresión saben que pueden hacerlo la siguiente vez porque no va a pasar nada. Para decirlo de otra manera, si me permitís, la impunidad es la garantía que tienen los violentos, los que violan la libertad de expresión para volver a cometer esos delitos o para que otros violentos se animen a cometerlos. Y esto que dice Melissa, que se traslada en la sensación de impunidad en general en todo el continente, la acción del crimen organizado está creciendo, quizás no directamente vinculado. Se ve, digamos, en América del Sur, hacia el sur, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Brasil, ¿se está viendo allá también? Es muy creciente. Nosotros tenemos un monitoreo de libertad de expresión y año a año se suman acciones y hechos delictivos violatorios de la libertad de expresión, atentados, amenazas, situaciones, por ejemplo, de censura de determinados medios porque están cubriendo a determinada banda de narcotraficantes o a determinada banda de trata de personas, que ese es un tema también en las fronteras de toda nuestra América, es un tema muy delicado, contrabando de todo tipo de elementos, contrabando de armas, pero también contrabando de productos, contrabando de medicamentos, etcétera, etcétera. Quiero decir, es un problema que está creciendo y, por supuesto, cuando el periodismo intenta dar cuenta de esos fenómenos, que son fenómenos que afectan a la sociedad y son temas de interés público, muchas veces la respuesta es la violencia y la autocensura. Es un tema que está creciendo. Y lo que sucede es que precisamente esos periodistas que se encuentran en las localidades, en las fronteras, en ciudades pequeñas, son quienes están en más riesgo, porque en una ciudad pequeña, pueblo chico, infierno grande, ¿no? En una ciudad pequeña todo el mundo conoce quién es el periodista. Sí, claro, y saben qué trabaja, saben qué fuentes, saben todo. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, nos tenemos que ir. Les voy a hacer una pregunta para resumir y que me la contesten así con una palabra. ¿Cuál es la amenaza más grande para la región? Hemos hablado de tantas. Hoy en día, la amenaza más grande para la libertad de expresión en la región, Rachel. Yo diría impunidad. Alessandro, en Argentina, Andrés, ¿cuál? Yo diría un contexto que no beneficia ni defiende un estado, una situación ideal de libertad de expresión, por todo lo que hemos estado hablando, por supuesto. En Guatemala. Pues sí, yo tendría que mencionar a los grupos del crimen organizado y la narcoactividad. Están sembrando mucho temor. En Colombia, Pedro. Yo creo que se piensa mucho en el discurso propio y no en el discurso ajeno. Y creo que esa es la principal contradicción está allí.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias Andrés, gracias Melissa, Rachel, Pedro. Gracias a ti. Nosotros nos vamos, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital. Todas las noches a las 9 de la noche nos reencontramos con Hashtag Internacional el próximo jueves y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil.